Arrancamos haciendo un breve recorrido por la historia que dio origen y desarrolló las uniones roscadas. Allá por el año 400 y algo antes de Cristo, un griego, Arquitas de Tarento, inventó el tornillo. Lo concibió, ¿no es cierto?, en sus formas y desarrollo. Fue alrededor del año 200 antes de Cristo, en donde Arquímedes perfeccionó el tornillo y lo utilizó para elevar agua. Es lo que estamos viendo en la figura superior izquierda de la diapositiva y los invito a ver el video que muestra cómo se accionaba y funcionaba este aparato tan ingenioso, aprovechando, ¿no es cierto?, las bondades de la hélice del tornillo. Hasta la Edad Media todos los tornillos se producían artesanalmente. Eso hacía que nunca fueran iguales entre ellos, ni tampoco se podía reproducir de a pares. Es decir, que solo se hermanaba el tornillo macho y hembra que producía el mismo artesano. En el Renacimiento, la figura nuevamente de Leonardo da Vinci hizo muchos aportes para las uniones roscadas, concibiendo y fabricando maquinaria para la guerra y otros equipos más, ¿no? Pero seguía fabricándose a mano y sin ninguna clase de normalización. Cuando aparece la revolución industrial y hay necesidad de producir máquinas y máquinas para producir a su vez productos en forma seriada, el problema de la desigualdad había que solucionarlo. Y fue allí cuando empezó la estandarización, es decir, que cualquier tornillo hecho en Francia, en Alemania o en Inglaterra podía ser hermanado, ¿no es cierto?, con una tuerca hecha en otro país. En 1841, el inglés Joseph Whitburn concibe y define la rosca que al día de hoy lleva su nombre. Entonces, es el primero que define los pasos de rosca universal, lo cual facilitó el armado de máquinas, barcos, locomotoras, etc. Cualquier cosa podía ser armada de manera rápida y confiable. Fíjense la fecha, 1841, nosotros recién estábamos transitando el gobierno de Rosas y se estaba concibiendo la República Argentina. En 1864, otro autor de origen nórdico, Sellers, en Estados Unidos, define la rosca que lleva su nombre. No es hasta la proximidad de la Segunda Guerra Mundial que aparece la organización ISO y allí se define, se normaliza y se estandariza las roscas en todo el mundo. Aparece el sistema métrico decimal que da origen, ¿no es cierto?, a la rosca métrica, de uso en todo el mundo, a excepción de los países de habla inglesa, como por ejemplo Estados Unidos, que siguió usando la norma SAE, y los países de norma inglesa, en lugar de usar el sistema métrico decimal, utilizan su sistema basado en pulgadas. En la actualidad existe rosca universal, pero no hay una sola rosca. Tenemos la común de 9 a 12 hilos, existe la rosca milimétrica, la rosca fina y la rosca gruesa. Inclusive existe también la rosca izquierda, que a diferencia de la derecha, para producir el avance y el ajuste hay que hacer rotar al tornillo en dirección antihoraria o con sentido antihorario, a diferencia de la rosca derecha. Bueno, pero ¿cuáles son las partes constitutivas de la rosca? Si nosotros tomamos un cilindro y sobre él arrollamos un triángulo de papel,
La hipotenusa del triángulo describirá sobre la periferia del cilindro una línea helicoidal o hélice. Si sobre esa línea, a través de procesos de arranque de viruta, generamos ranuras y salientes, que le denominaremos filetes, estamos creando una rosca, que si lo hacemos por la superficie exterior de este cilindro será una rosca macho, y si lo hacemos por la superficie interior de otro cilindro, generaremos rosca hembra, como es el caso de las tuercas. Bien, pero cuando arrollamos este triángulo rectángulo alrededor del cilindro, el cateto menor describe la distancia entre el vértice y el final del arrollamiento. Esto es lo que conocemos como paso de la rosca H, ¿sí? Que está indicado allí en la figura, y es lo que define la vuelta sencilla de la rosca alrededor del cilindro, o sea, la espira. Es el camino, para ser más precisos, es el camino recorrido en forma axial, lo que se llama paso de la rosca. A ver si aclaramos esto un poco más. Por ejemplo, si decimos que una tuerca tiene pasos 5 milímetros, la tuerca se va a desplazar 5 milímetros en dirección axial, o sea, en dirección al eje del tornillo, cuando se le dé una vuelta completa sobre el perno. Todo esto que acabo de mencionar lo podemos ver en los videos de roscas que están sugeridos aquí en la diapositiva, que son simulaciones de SolidWorks. Vamos a ver las características de los filetes y las simulaciones de hacer enroscar una tuerca sobre un tornillo. Bien, pero ¿en qué se emplean las piezas roscadas? Bueno, el primer empleo y más común es como tornillo de fijación para unir y fijar piezas que compongan un producto más grande, ¿sí? Y a la cual se le deba dotar de uniones permanentes. Mejor dicho, uniones desmontables, que puedan montarse y desmontarse con facilidad. Como ejemplos, tenemos a partir de unir dos partes a través de los elementos que componen la unión roscada, tornillos, tuercos y arandelas, podemos mencionar varios. La característica de los tornillos que componen las uniones roscadas es que su filete debe tener perfil triangular, como lo estamos viendo en la figura. Así entonces podemos unir piezas estructurales como son esos perfiles metálicos en color azul que están unidos a través de bulones en color rojo por intermedio de una pieza intermedia, valga la redundancia, que es una escuadra de color amarillo. O podemos tener juntas en una tubería que conduzca gas derivado del petróleo, agua, ¿sí? O podemos tener múltiples ejemplos en estructuras y en muebles en donde hay que unir distintas partes de madera o partes metálicas a través, ¿no es cierto?, de uniones roscadas. Pero el empleo de las piezas roscadas no es solamente para unir componentes de un producto. También se utilizan como tornillos de movimiento para transmitir movimiento o potencia, a través de hacer girar un husillo roscado que tiene la rosca macho sobre otro elemento que tiene la rosca hembra. Veamos algunos ejemplos. Tenemos el gato mecánico, un elemento, un dispositivo que usamos cuando se nos ha pinchado una rueda del vehículo. Observen que cuando hacemos girar ese tornillo que está
alojado en los dos cubos de la tijera, ¿sí? Hacemos que los componentes de la tijera se muevan hacia adentro para producir la elevación o hacia afuera para producir la bajada. Observen que el tornillo debe ser lo suficientemente robusto como para elevar el vehículo simplemente con la fuerza muscular nuestra. Tenemos morsa de banco, en donde dos componentes, mejor dicho, uno de los componentes de las mordazas, se desplaza a través de provocar el avance con un tornillo. Bueno, tanto en este caso como en el anterior, les invitamos a ver los videos que muestran el funcionamiento de estos dos dispositivos. O tenemos un dispositivo de mucha mayor antigüedad, como lo es la prensa para la elaboración del aceite de oliva. Un tornillo que permitía prensar las canastas de mimbre que contenían las aceitunas, que a través de la fuerza del prensado se exprimían y se obtenía el aceite. Esta es la forma artesanal y primigenia de obtener el aceite. O podemos tener tornillos que ya no transmiten potencia, pero sí se usan, por ejemplo, en dispositivos para medir, como lo es el micrómetro que utiliza el tornillo de Palmer en honor al ingeniero Palmer, que fue su creador. Sobre esto no me voy a explayar, porque cuando tengamos la clase de metrología veremos con detalle estos instrumentos. Sí podemos decir que para que los tornillos puedan transmitir la potencia, ya sus filetes no son de forma triangular, sino que los tenemos de forma cuadrada, de la rosca Acme, y de forma trapezoidal. Son los tornillos que se utilizan para transmitir movimiento y potencia. Bien, estos tornillos de fijación se conciben como conjuntos, es decir, una rosca macho y una rosca hembra. Se fabrican por separado los componentes que la integran y ya mencioné que se hace para facilitar la separación de esos componentes. El tornillo mantiene unidos los dos miembros de la unión usando rosca en algunos de los componentes de la unión. Entonces tenemos agujeros pasantes en las dos partes que van a unir con un bulón y en su otro extremo una rosca que ajusta las dos partes. Ese sería el caso A de la figura. Un agujero pasante en una de las partes y roscado en el otro. Ese sería el caso B de la figura. O el último caso, el C, que es igual al intermedio, pero a diferencia de tener un bulón, tiene otro elemento que se llama espárrago, un cilindro que tiene rosca en sus 12 extremos, entonces permite que el tornillo se introduzca en la parte roscada de la pieza y en el otro extremo poder ajustar con una tuerca. Bueno, les invito a ver el video de estas uniones roscadas que se indica aquí en la diapositiva. Acerca de la rosca macho, bueno, tenemos tornillos de muy diversos tipos en función de su cabeza y la longitud roscada, que es lo que podemos observar en la figura. Y es así para permitir el ajuste con distintas herramientas, como llaves hexagonales, destornilladores planos, destornilladores Allen, etc. O inclusive también las cabezas responden a razones estéticas en el diseño, como lo es la cabeza perdida, ¿sí? Entonces tenemos tornillos o bulones de cabeza hexagonal, de ranura para poder ajustarlos con destornilladores planos, de cabeza
o hendidura, mejor dicho, es hexagonal para ajustarlo con llaves Allen, o con hendiduras en forma de cruz para ajustarlo en forma de Phillips, con destornilladores llamados Phillips, o simplemente con ranuras que permiten el ajuste manual, ¿sí? Esos son los más comunes, pero también existen tornillos especiales. La industria que tiene que ajustar miles de tornillos en productos seriados a gran escala, utiliza otro tipo de cabezas como son la Bristol y el Torx, porque se utilizan para ajustar herramientas que ya no son destornilladores manuales, sino son herramientas eléctricas o neumáticas cuyas puntas tienen esa forma. O inclusive el tornillo que estamos viendo allí dentro de los especiales se ajusta con una llave que tiene dos pernos. Y esto seguramente podrán haberlo observado en los tornillos que ajustan las tapas de los porteros eléctricos de los edificios. Y esto responde a una cuestión de seguridad. Si estuviera ajustado con tornillos de cabeza normal, cualquiera lo podría desajustar en un acto de vandalismo, inclusive con una moneda. De esta forma, se asegura que solamente se pueda abrir con la llave especial para esta cabeza del tornillo. Y respecto a las tuercas, si bien la hexagonal es la más común y la más difundida, existen diversos tipos, ¿no? Para ajustarlo con distintas llaves o inclusive manualmente, como sería el caso de las dos tuercas, tanto izquierda como derecha inferiores, una de ellas llamada mariposa, que es muy conocida. Las tuercas también pueden tener una superficie rugosa, como lo indica la figura superior derecha, a los efectos de provocar en forma profesa un rozamiento con la superficie de ajuste que evite que se pueda aflojar y disminuir la tensión de la junta. Las arandelas es el tercer componente de la unión roscada y tiene como función distribuir en forma pareja el esfuerzo del bulón o la tuerca. Esto cuando es plana, pero también puede tener una relación elástica que impida que la unión se afloje. Ese es el caso de las arandelas cónicas, ¿sí? O inclusive de las arandelas partidas, como se puede observar en la figura superior derecha de la diapositiva. Los tres elementos que componen las uniones roscadas, hay normas de dibujo técnico que ustedes seguramente ya las han visto en la materia de sistemas de representación, ¿sí? Para poder representarlas en un plano técnico. Entonces, cuando hacemos una sección de un agujero roscado, se indica cómo se está mostrando en la figura superior izquierda. El tornillo no se representa de esta forma, no se dibujan los filetes, sino que se dibujan de este otro modo, con líneas gruesas y finas que indican el valle y la cresta de la rosca. Pero sobre esto no me voy a explayar porque ya lo van a ver con detalle en la clase práctica. Las roscas macho y su correspondiente roscas hembras responden a norma en lo que respecta a sus dimensiones. Tenemos allí en la figura las distintas partes que componen y mencionan las formas y partes del tornillo, ¿sí? Si nosotros colocamos una lupa sobre los filetes triangulares, podremos ver que tanto tuerca como tornillo están definidos
en función de dos dimensiones principales, que son el paso, representado con la letra P, y que es la distancia que existe entre un filete y su inmediato contiguo, ya sea medido en la cresta o en el valle, y el diámetro más exterior de las puntas de las crestas, que se denomina diámetro nominal. Todo el resto de las dimensiones que se pueden observar en la figura están descritas y definidas en función del paso y del diámetro y están tabuladas, están listadas en tablas normalizadas. Entonces, repasando, tenemos las dos dimensiones principales de la rosca. Ella es el diámetro nominal, que es el diámetro más externo de la rosca, y el paso, la distancia que existe entre la cresta de un filete y la de su inmediato siguiente, indicados allí en color azul en la diapositiva y con las letras T y P respectivamente. Existen, como ya mencioné en el devenir histórico del desarrollo de las roscas, dos sistemas en el mundo. Están las roscas en pulgadas, es el sistema inglés, que en realidad es el que le dio origen, y están las roscas métricas que responden al sistema métrico decimal, que es el que adoptó la gran mayoría de los países del mundo. Pero independientemente de que sea uno u otro el sistema, en cualquiera de ellos están definidas las dos dimensiones fundamentales, el diámetro y el paso del filete. Y estas se indican en los planos técnicos a través de un código alfanumérico que utiliza letras y números. Pero en cualquiera de ellos está expresado el diámetro y el paso del filete. En el caso de las roscas métricas, vamos a ver que la M indica rosca métrica o milimétrica, 8 es el diámetro nominal D medido en milímetros y 1,25 es el paso también medido en milímetros. Para las roscas del sistema inglés, la letra W indica la rosca Whitworth, las letras UNC significan rosca unificada gruesa, las letras UNF rosca unificada fina. Esto viene del inglés C-coarse, es grueso, y fine es fino. De allí las letras C y F para las roscas gruesas y finas. Un medio, un cuarto o 3/8, como está indicado allí en los ejemplos de la diapositiva, son los diámetros nominales expresados en pulgadas. Y los números siguientes, 12, 20 y 28, indican el paso, pero de una forma distinta a la rosca métrica. No es una medición directa, sino una medición indirecta. Es la cantidad de filetes que entran en una pulgada de rosca. Es decir, que a medida que aumente el número, va a ser inversamente proporcional. Menor, va a ser el paso de la rosca. Bien. Las roscas normalizadas están expresadas en tablas, en manuales, ¿sí? Y podemos ver en la figura de la diapositiva una tabla para roscas métricas, tanto de paso grueso como paso fino, y en la figura se puede apreciar la diferencia entre ambas. Para paso grueso arrancan en un diámetro de 1,6 milímetros y un paso de 0,35. En cambio, para el paso fino arrancan de diámetros mayores y de pasos menores, y pasos mayores. 8 milímetros de diámetro y 1 milímetro de paso. Para el caso
de las roscas en sistema inglés o roscas en pulgadas también están expresadas en tablas y podemos ver la progresión tanto en diámetros como en pasos, ¿sí? Recordemos que el paso en las roscas en pulgadas es la cantidad de filetes que entran eh, en una pulgada, ¿sí?, de rosca. Por lo cual, a medida que disminuye el número, el paso va a ir aumentando. Para las roscas unificadas de pequeño diámetro, inferiores a 1/4 de pulgada, ya el diámetro no se lo denomina con los números quebrados, que representaban la cantidad de filetes que entraban en una pulgada de rosca, sino que se los representan con números que van del 1 al 10, como estamos viendo en la columna central de la tabla, resaltada en color azul. Y con con estos números hay que ir a una segunda tabla por la cual se obtiene el diámetro nominal expresado en pulgadas, ya no en números quebrados, sino en números decimales. Bueno, es ligeramente más complicado el sistema inglés que el sistema métrico decimal. Todo lo que acabo de escribir lo podemos ver en un video en donde está la representación normalizada de roscas según las según las normas ISO y las tablas que los contienen, como lo que he mostrado en las diapositivas. Bien, saliendo de las características geométricas de las roscas, vayamos a los materiales y las calidades que los caracterizan. Lo más común de encontrar son bulones y tornillos fabricados en acero, pero no es el único material en los que se pueden fabricar tornillos y tuercas. Existen también las hechas en bronce, acero inoxidable, aluminio u otro tipo de aleaciones no ferrosas. Y esto es usado como protección contra la corrosión en los casos en que esto es exigido. Por ejemplo, la industria alimenticia no puede correr el riesgo de que haya oxidación y por ende contaminación de los alimentos. Pero no es la única forma de proteger contra la corrosión los elementos de las uniones roscadas. También existen tratamientos superficiales de galvanizado o zincado que les proveen una capa superficial de protección a los tornillos de acero. Esto es lo que le confiere los clásicos y característicos colores que van desde el dorado hasta el azulado en función de las características del proceso de galvanizado o de zincado. Bien, descritos los materiales, vamos a la calidad de los bulones. ¿Y qué implica la calidad de los bulones? Describe los grados de resistencia que van a tener los mismos a los esfuerzos a que estén sometidos en las juntas que componen cuando éstas estén sometidas al servicio o estén cumpliendo el servicio. Para esto hay normas para los bulones métricos que definen cuál es la calidad y que está designada por dos números, como estamos viendo en la figura central de la diapositiva, en donde los dos números que hay impresos en la cabeza del bulón son dos ochos separados por un punto o una coma. ¿Qué significan estos dos ochos? Bueno, el de la izquierda indica la resistencia a la tracción que tiene ese bulón, es decir, cuánto va a resistir antes de que se rompa. Y en este caso el 8 indica que resiste 800 newton por milímetro cuadrado, que es la unidad de megapascales. El segundo 8, el de la derecha, indica cuál es el límite de fluencia, o sea, a partir de qué valor de esfuerzo el bulón empieza a deformarse permanentemente. Y en este caso, este 8 indica que es el 80% de la resistencia a la tracción, o sea,
80% de 800 da 640 newton por milímetro cuadrado o megapascales. Estos dos números, recordemos la ley de Hooke y la relación que existía en un diagrama cartesiano, en donde las dos variables son la deformación representada por la letra epsilon en el eje de las X y la tensión representada por la letra sigma en el eje de las ordenadas o Y. Esta curva que describía una probeta al ser deformada, en este caso nuestro tornillo, los dos puntos que acabo de mencionar, que definen la calidad y están impresos en la cabeza del bulón, serían los puntos que corresponden al punto B y al punto E en el diagrama de tracción. Es decir, el límite de fluencia y el límite de resistencia a la tracción, donde a partir de él, si seguimos incrementando el esfuerzo, se fracturará o romperá el tornillo. 8,8 es la calidad más común, es decir, lo que podemos encontrar en un bulón comprado en una ferretería. Inclusive existen de calidades menores y por ende más baratos. Pero la industria utiliza bulones de mayor calidad que 8,8. Entonces los hay de 9,8, 10,9 y 12,9, los cuales tienen que resistir grandes esfuerzos. Qué sé yo, por poner un ejemplo, podemos citar los tornillos que unen las distintas partes que componen un auto. Bueno, estos en servicio van a tener que resistir grandes esfuerzos y por lo tanto tienen que tener gran calidad o gran resistencia. Para recordar el ensayo de tracción, entonces indicamos ver el video que está sugerido aquí en esta diapositiva. Pero estos esfuerzos, ¿cómo se generan en la unión roscada? Cuando estamos ajustando dos tornillos que están uniendo dos placas, como la de la figura, ¿sí? Hacemos girar el tornillo y la tuerca relativamente uno con respecto al otro. Y aparecen fuerzas de rozamiento en la base de la tuerca y en la base de la cabeza del tornillo, inclusive entre los filetes de la rosca hembra y de la rosca macho, que someten al bulón a un esfuerzo de torsión. Pero este no es el principal que va a aportar el ajuste. Muy por el contrario, es lo que se pierde por calentamiento o por rozamiento de toda la potencia que estemos entregando para el ajuste. El esfuerzo principal es cuando se aprieta la junta, sometemos a las partes que componen la junta, en este caso estas dos placas del ejemplo, a un esfuerzo de compresión y por reacción el tornillo tiende a traccionarse. Y es aquí donde es importante no superar el límite de fluencia de la calidad del tornillo para que no se deforme permanentemente y mucho menos superar el límite de rotura para no fracturarlo. Aparecen otros esfuerzos que son los que están indicados allí en amarillo, que son los de cizalladura y que generalmente van a aparecer cuando la junta está en servicio. Qué sé yo, por ejemplo, la base de una silla, cada vez que nosotros nos deslizamos para sentarnos, estamos generando un esfuerzo que tiende a cortar el tornillo. Evidentemente que el tornillo está sobredimensionado y tiene la calidad suficiente para resistir muchísimo estos esfuerzos al momento de sentarnos en la silla. Entonces, repetimos, si en la unión roscada la fuerza de tracción es mayor al límite elástico del tornillo, el tornillo se va a deformar elásticamente, se va a estirar.
Si la fuerza de tracción sigue aumentando, el tornillo se puede romper si supera el límite establecido. Bien, ya descriptas las características geométricas de materiales y de calidades o de resistencia de los tornillos, veamos los métodos que permiten la fabricación de las roscas. La elección del método de fabricación va a depender de varios factores. Primero y principal, si la rosca es macho y hembra, pero también va a depender de la medida de las roscas y el tamaño de la pieza, que en realidad van de la mano o son proporcionales. Otro factor decisivo es la cantidad de roscas a producir. No es lo mismo producirlo en unidades para una reparación en un taller, por ejemplo, que tener que producirlos y fabricarlos en miles o en millones para productos seriados de altísimas series, como puede ser la industria automotriz o la industria de electrodomésticos. También va a depender de la precisión requerida para esa unión roscada o para esos tornillos y la función que vayan a cumplir. Entonces, tenemos distintos procesos de fabricación. Por arranque de viruta, tenemos el roscado al torno, que ya lo hemos visto al momento de ver la clase correspondiente a ese tema. Tenemos roscado con fresa de roscar, igual es otro tema que también ya hemos visto. Y aparecen tres nuevos procesos de arranque de viruta, que son aquellos de macho de roscar para roscas interiores, cojinete de roscar para roscas exteriores y peines de roscar para roscas exteriores. Aparte de los procesos por arranque de viruta para generar roscas, existen aquellos que son por deformación plástica, y es el caso de las roscas laminadas. Por cualquiera de los métodos de fabricación, las roscas no son perfectas, y en el caso de que se requiera precisión, tanto dimensional como de terminación superficial, aparecen los procesos de terminación de roscas a través del rectificado. Bien, vamos a ir viendo uno por uno de ellos y explicando las características. El primero es el roscado en el torno, que en realidad ya lo conocemos. Se puede hacer roscas exteriores o interiores a través de herramientas. También hemos visto las características geométricas de las herramientas. Y en este caso podemos decir que la forma en que termine el filo, en forma triangular, trapezoidal, de diente de sierra o de bordes redondeados, dará lugar a las distintas roscas, Whitworth, Acme, Sellers, etc. ¿Sí? Pero las herramientas como la hemos conocido no son la única forma de generar roscas en el torno. También podemos utilizar herramientas que se llaman terrajas o tarrajas de roscar, montadas en la contrapunta, como estamos viendo en la figura superior izquierda de la diapositiva, o podemos utilizar machos de roscar también montados en la contrapunta, pero para generar roscas internas a diferencia de las externas mencionadas en el caso anterior. Bien, les invito a ver el video de roscado en el torno, y estos dos procesos de roscado exterior con tarraja o roscado interior con macho de roscar lo vamos a ver en detalle en las diapositivas siguientes. El método de torneado de roscas es el método más antiguo, pero si tenemos que producir roscas a gran velocidad y en grandes cantidades, ya no resulta práctico. Ustedes van a poder observar en el video anterior los sucesivos pasajes que hay que hacer para obtener una rosca y el tiempo que esto implica. Entonces, el desarrollo de la ciencia y de la técnica recurrió a pergeñar
otros métodos y allí es cuando aparecen el fresado de roscas para roscas interiores de gran diámetro y los machos de roscar también para roscas interiores pero de menor diámetro. Bien, ¿qué es una herramienta de fresa de roscas? Hay que aclarar que no es una rosca, sino que es el equivalente a apilar varias fresas de disco que tienen, ¿no es cierto?, su perfil igual al filete de la rosca, es decir, al vacío entre filetes, ¿sí? El macho de roscar, como vamos a ver también en las diapositivas siguientes, es un tornillo al cual se le han practicado 3 o 4 ranuras longitudinales, que son las que generan el filo y que son también los que proveen los canales por los cuales se va a evacuar la viruta al momento de que los machos son introducidos enroscados, arrancando viruta de un agujero previamente hecho para darle forma a los filetes de la rosca interior. Entonces, la máquina de roscar, la máquina fresadora de roscar, es como la estamos viendo en la figura, similar a un torno, con la diferencia que el cabezal, que es el que sujeta a la fresa de roscar, tiene un movimiento circular alternativo, ¿sí?, y progresivo para ir generando en la hélice de la rosca a obtener. Lo que estamos viendo allí, resaltado en color rosado un poco más claro y más oscuro, es las vistas en perspectiva de las figuras que tienen ustedes en sus apuntes en forma proyectada o plana. Cuando las roscas interiores o exteriores son largas, o sea, de mucha longitud, ya no se utilizan las fresas de roscar hélice, sino que se utiliza un solo disco de fresa con una ligera inclinación al eje del husillo, como estamos viendo en la figura superior derecha, y este ángulo de inclinación casualmente es el ángulo de la hélice de la rosca. Se desplaza a medida que gira tanto la herramienta como el husillo y se va generando de esta forma la rosca. Bien, les invito a ver el video de una máquina de fresado de cabos de escoba que es muy simple y muy gráfica de los procesos que acabamos de mencionar. También les invito a ver los dos videos que están sugeridos en estas diapositivas, donde se observa la herramienta de fresa de roscar y cómo se mueve y se utiliza de la misma. Es de destacar que los filos son plaquitas con el perfil de los dientes, lo cual está resaltado allí en dorado y ya sabemos nosotros que eso responde a que tiene un revestimiento de nitruro de titanio. Bien, los machos de roscar los definí en diapositivas anteriores, que es como tomar un tornillo y generarle ranuras longitudinales paralelas al eje del tornillo. Es lo que estamos viendo en el corte resaltado en color amarillo sobre la izquierda de la diapositiva, en donde vemos los canales que se han generado, los filos que por ellos se han obtenido y cómo van arrancando viruta de la periferia para ir produciendo la rosca. Bien, esto es algo difícil de imaginar si no vemos el video que está sugerido aquí en la diapositiva. Una característica que también podemos observar en el macho de roscar es la conicidad que hay en la punta.
y esto es para permitir la introducción del macho de roscar en el agujero liso que tiene que mecanizar. Los machos de roscar es común encontrarlos en juegos de 3 unidades, cuyas puntas tienen conicidades distintas. El primer macho que se pasa es el que tiene mayor conicidad para facilitar el ingreso de la herramienta y la producción de la hélice que va a componer la rosca interior. Y luego se pasan sucesiva y progresivamente el segundo y tercer macho de menor conicidad, los cuales le confieren la terminación al agujero roscado, es decir, las precisiones geométricas necesarias. Esos canales que mencioné, que eran longitudinales y paralelos al eje del husillo, también pueden ser helicoidales, del mismo modo que los tenían las brocas, si ustedes recuerdan las clases anteriores. Y el ángulo de la hélice de estos canales helicoidales pueden ser más pronunciados o menos pronunciados, es decir, de mayor ángulo o de menor ángulo. Y esto responde a la velocidad con que se tenga que evacuar la viruta en los trabajos realizados. A ver si distingo esto. Los machos de roscar provistos en juegos de 3 son utilizados en forma manual y a una velocidad muy baja que responde a un trabajo artesanal. En cambio, los machos que tienen ranuras helicoidales son los que están montados en máquinas taladradoras especiales en la industria que disponen de embragues para poder cortar el avance del macho roscar una vez que logró toda la longitud de rosca deseada. Luego, con una inversión del sentido de giro, el macho es retirado del interior de la rosca hecha. Para esto es que existen estos machos con ranuras helicoidales. Y llegamos a los cojinetes de roscar. Con igual concepción que definimos el macho de roscar, al cojinete de roscar lo podemos definir como una tuerca a la cual se le han practicado ranuras circulares que son las que generan los filos de esta herramienta y que son los que permiten la evacuación de la viruta a medida que se va utilizando para hacer las roscas. En el caso de los machos roscar generamos roscas interiores. En el caso de los cojinetes de roscar vamos a generar roscas exteriores, es decir, roscas hembras en el caso anterior, roscas macho en este caso. Esos cojinetes de roscar son montadas en herramientas que se llaman terrajas o tarrajas y bueno, les invito a ver el video para que puedan apreciar cómo es y cómo funciona. Al igual que los juegos de 3 machos de roscar que se usaban en actividades manuales y artesanales, estas terrajas o tarrajas también se utilizan en operaciones de pocas unidades. Por ejemplo, son usadas por plomeros y gasistas para hacer la rosca de los tubos que van a componer las instalaciones de gas o de agua. Pero en la industria, cuando hay necesidad de generar roscas en altas series, estos métodos ya no son prácticos y en pos de obtener mayor rapidez, mayor productividad y disminuir los costos, es que estos cojinetes de roscar están montados en máquinas de roscar. Inclusive, están montados en cabezales que contienen peines, como los que estamos viendo en la figura inferior derecha, que pueden ser movidos en sentido diametral hacia adentro o hacia afuera para obtener roscas de mayor o menor diámetro respectivamente. Bien, les invito a ver los dos videos de las máquinas de roscar donde muestran cómo funciona y cómo operan estas herramientas montadas en la máquina.
que de otra forma de ver la figura sola es difícil de imaginar. Y llegamos a los procesos de obtención de roscas, ya no por arranque de viruta, sino por laminado de roscas, lo cual tiene la ventaja que no cortan la fibra del vástago utilizado como materia prima para obtener el tornillo. ¿Y qué significa las fibras? Si ustedes se acuerdan del proceso de obtención del acero a través de laminación, de la aleación de hierro y carbono a medida que va solidificando y que va saliendo en estado pastoso, es decir, ni líquido ni totalmente sólido, y a medida que se enfríe va a ir obteniendo la forma sólida definitiva. Este material es obligado a pasar por cilindros laminadores, grandes trenes de cilindros y de mucha longitud, en donde el material, al ser obligado a pasar por estos cilindros laminadores, como lo está indicando la figura inferior izquierda, va disminuyendo su espesor e inclusive va obteniendo distintas formas. De este modo se obtienen las chapas, de este modo se obtienen las barras de distintas secciones, como lo estamos viendo en la figura de la derecha de la diapositiva. Cuando esto sucede, la estructura cristalina que compone al acero, que son granos, ¿no es cierto?, la combinación del hierro y del carbono, son obligados mecánicamente a achatarse, a adquirir la dimensión principal del producto obtenido. En el caso de la chapa, van a estar achatadas y en un espesor muy fino. En el caso de las barras, van a estar alineadas longitudinalmente. Estas barras, si son de sección circular para obtener los tornillos, contienen estas fibras. Y en el caso del torneado, como es la figura 1 de la diapositiva, estaríamos cortando las fibras, lo cual le confiere debilidad a los dientes al momento de tener que resistir a esfuerzos. En cambio, las roscas laminadas, al deformar plásticamente al acero, ¿sí?, del vástago, hace que esas fibras adquieran la línea y la forma de los filetes, lo cual le confiere mayor resistencia. ¿Cómo se laminan las roscas? Bueno, existen dos métodos principalmente. El laminado con mordazas planas que contienen la forma de los filetes triangulares y se desplaza una placa relativamente a la otra. La placa B y la C se están moviendo en sentido paralelo y cuando lo hacen obligan al vástago del tornillo a girar entre ellas. Obviamente que esto se hace con mucha presión, lo cual deforma el vástago y obtiene la rosca del tornillo. Bien, les invito a ver el video que está sugerido aquí para ver la rapidez con que se producen estas roscas. Esto es un método. El otro método es, en lugar de placas, utilizar rodillos, como estamos viendo en la figura central de la diapositiva, y obligar a pasar por entre ellos un vástago que a medida que rueden los rodillos y obliguen a rodar al vástago, y con la presión suficiente, producen la deformación plástica para obtener la rosca laminada. Esto se observa claramente en los videos que están sugeridos en el centro de la diapositiva. Estos rodillos pueden estar montados en máquinas que al mismo tiempo de proveerle la fuerza motriz de giro, también lo desplazan en sentido axial para producir el apriete del vástago que está circulando, rodando y circulando entre ellos. Pero no es la única forma como lo muestran en los videos las diapositivas. Existen tres rodillos montados en cabezales y los cuales
están hechos para cada uno de los tipos de rosca que definimos en los estándares y en las tablas. Entonces, al momento de producir un tornillo, deberemos cambiar el cabezal roscador, lo cual lo hace mucho más práctico que la máquina que está indicada en el centro de la diapositiva, pues se utiliza la misma máquina y es cuestión solamente de cambiar un cabezal para el tipo de rosca que tengamos que hacer. En el caso del laminado con las mordazas planas, es obvio que para producir otro tipo de tornillo deberemos cambiar las mordazas que van a tener un dibujo distinto con dimensiones geométricas distintas correspondiente a cada tipo de rosca. Las roscas obtenidas por cualquiera de los métodos que acabamos de escribir no son perfectas, adolecen de todos esos defectos que estamos viendo en la figura inferior de la diapositiva. Inclusive, cuando se tratan térmicamente los bulones para conferirle características de mayor dureza y resistencia, no solamente a la tracción, sino resistencia al desgaste, bueno, también se provocan deformaciones de los filetes. Esos filetes hay que corregirlos para devolverles las dimensiones originales y que debieran tener según los estándares definidos por las normas. Entonces se recurre a un proceso de rectificado de roscas en donde se utilizan ruedas esmeriles, que vamos a ver en clases subsiguientes, que tienen la forma del filete de la rosca y se obliga a circular por entre ellas, por el vaciado, para arrancar virutas ínfimas y devolverle las precisiones geométricas que las roscas no debieran haber perdido. Bueno, aquel tornillo de Palmer que está montado sobre el elemento de medición micrómetro es el que se utiliza para controlar las roscas y las mordazas de estos instrumentos de medición son especiales para poder tomar la medida de las roscas exteriores o de las roscas interiores. También se pueden controlar por comparación, ya no por medición, y aquí aparecen los conceptos de calibre pasa no pasa, que los vamos a ver en una clase más adelante cuando veamos este tema específico. Para terminar, vemos algunas aplicaciones de los tornillos. Hay tornillos especiales de grandes dimensiones que ya salen fuera de las normas, como es el que está sosteniendo ese operario en la figura de la izquierda, ¿sí? Y un tornillo de grandes dimensiones como el que se está mostrando podría, por ejemplo, estar ajustando las partes de una turbina en una presa hidráulica, ¿sí? También existen tornillos destinados a unir otras piezas, y lo digo en forma irónica, que son nuestros huesos cuando se rompen a partir de una quebradura. Bueno, los cirujanos deben introducir elementos de uniones roscadas, tales como tornillos, placas, tuercas, arandelas, ¿sí? Y deben hacerlo con elementos que estén fabricados en materiales inocuos a nuestro organismo. Allí es cuando aparecen las aleaciones de titanio, que son las que son utilizadas en la industria aeronáutica, pero también en las cirugías. Y hablando de tornillos de titanio y de componentes de titanio, otra aplicación son los implantes dentales. Bueno, tanto en las cirugías que componen las quebraduras como los implantes dentales, los procesos de generación de roscas son iguales a los que hemos estado definiendo.
La diferencia es que en lugar de extraer viruta de madera o viruta metálica, están extrayendo viruta de hueso. La diferencia es que en lugar de estar generando una rosca hembra en una parte metálica o de madera, lo están haciendo sobre nuestro maxilar o sobre nuestros huesos. Pero el principio es el mismo. Bien, aquí llegamos al final de la clase y para ir terminando mencionamos otro caso de aplicación como por ejemplo un electrodoméstico. Aquí la característica que hay que tratar o procurar de preservar es la estandarización, es decir, procurar utilizar el mismo tipo de tornillo que ajuste las distintas partes para no tener gran diversidad de piezas y poder disminuir los costos. Un caso típico que no hemos mencionado en los anteriores temas son las roscas de entradas múltiples. Todas las roscas que definimos en los procesos y que en realidad también se pueden obtener son las roscas que vamos a definir a continuación y que son las de entradas múltiples. Si nosotros generamos dos, tres o más hélices sobre el mismo vástago, que es lo que está indicado con colores rojo y azul, vamos a estar generando una rosca doble, triple y así sucesivamente. ¿Qué ventaja tiene esto? Que el avance en función del paso es mucho mayor. En el caso de la rosca simple, el avance va a ser igual al paso. En cambio, en el caso de la rosca múltiple, el avance va a ser la suma de los pasos. Si es una rosca doble, el paso va a ser el doble. Si es una rosca triple, perdón, el avance va a ser el doble. Si es una rosca triple, el avance va a ser el triple del paso. Y así sucesivamente. ¿Dónde vemos esta aplicación? Bueno, la vemos por ejemplo en las tapas de las gaseosas, en donde tenemos una rosca cuádruple, o también en las tapas de los frascos de vidrio, también una rosca cuádruple. Y si ustedes observan, con un ínfimo giro de la mano, podemos roscar y desenroscar las tapas en forma muy rápida. Este es el efecto deseado de los tornillos de entradas múltiples. Evidentemente que en estos casos las roscas ya son obtenidas por procesos de inyección de plástico o por procesos de estampados como es el caso de las tapas de los frascos de vidrio. Y aquí sí, ya llegamos al final de la clase y nos despedimos de ustedes hasta la próxima. Muchas gracias por la atención. Adiós.